Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Usted dirá, ¿por qué el 22? Bueno, la semana pasada vimos la entrada triunfal a Jerusalén y entonces queda el capítulo 22. Es un tiempo que realmente el capítulo 2 lo tenemos que poner en el día lunes, ¿verdad? Donde va a dar gran enseñanza, y el día martes también. Todos estos días son días de gran enseñanza para los discípulos, pero también intervienen los saduceos, los fariseos, los escribas, y de alguna forma el Señor va a salir adelante y nos va a mostrar el camino por el que debemos andar. Y mire, dice, respondiendo, Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, allí están entonces este grupo de personas escuchando al Señor Jesucristo, y la parábola prácticamente va a ser para ellos, así como la parábola de los dos hijos, como la parábola de los labradores malvados, ahora el banquete de bodas. Y entonces dice, el reino de los cielos es semejante a un rey, el rey es Dios, que hizo fiesta de bodas a su hijo, a Jesucristo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas no quisieron venir. Los siervos son los mensajeros, los profetas. Volvió a enviar a otros siervos, profetas, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Y este es un llamamiento a Israel. Es esa parte cuando dice, a lo suyo vino, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. A los suyos vino, los suyos no los recibieron, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, de alguna forma, aquí muestra cómo el rechazo de Israel fue patente a todos, y cómo de alguna manera Dios los había llamado al banquete para celebrar esa boda de Dios, de alguna forma glorificado, pero ellos no quisieron, ellos no atendieron a la palabra de Dios. Y nosotros, ahora que estamos estudiando los jueces, estamos viendo cómo de alguna forma, y dice, e hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Otra vez, y esa frase se va a repetir continuamente, porque Israel era una nación rebelde que no quería escuchar la voz de Dios. Ellos estaban queriendo tener bendición y pensaban que la bendición era materia prima, es decir, lo material. Ellos si tenían semilla, ellos si tenían ganado, ellos si tenían terrenos, ellos si tenían material, materia prima, ellos estaban contentos. Todo lo demás no importaba, y ellos pensaban y se dieron cuenta, si yo trabajo, si yo hago esto, si yo hago lo otro, voy a obtener fruto. Y es un principio fundamental. ¿Por qué? Porque el que no siembra, no recoge. Entonces, de alguna manera, está bien, pero se olvidaron de Dios. Y eso es lo que pasa con la mayoría de las personas cuando piensan que por ellos las cosas suceden. Pero recuerden que no tiene que ver con la persona, sino con Dios, con su propósito, con su plan de vida para cada persona. Entonces Dios nos va guiando, Dios nos va iluminando, nos va ayudando, nos va de alguna forma empujando para que hagamos su voluntad, y nos pone pruebas y nos pone dificultades y nos pone avances de alguna forma, por decirlo así, materiales, y entonces decimos vamos por el buen camino. Sin embargo, un camino que te aleja de Dios no puede ser un buen camino. Y ellos pensaban, decimos, vamos al templo, sacrificamos, hacemos esto, hacemos lo otro, y después seguimos nuestra vida. Eran prácticamente religiosos, como los religiosos que hay en nuestro país y en varias naciones,
que ellos dicen, yo cumplo con Dios, pero después hago mi vida como yo quiera. Al Señor le doy un día, el domingo, y todos los otros días son míos. Y en esos 6 días de la semana yo puedo hacer con mi vida lo que quiera. Y es una filosofía de vida barata que no tiene que ver con la Escritura, porque uno no deja de ser hijo de Dios el lunes, ¿o sí? Uno no deja de ser hijo de Dios el miércoles. Seguimos siendo hijos de Dios, por lo tanto nos debemos a Dios para hacer su voluntad. Y miren la reacción de Dios. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Quizás este versículo sea una alusión al año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue quemada y mataron a miles de personas allí en Israel. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y esto es una alusión a las bodas del Cordero, a las cuales la iglesia va a ir. Pero para poder ir a las bodas del Cordero, uno tiene que permanecer en la iglesia, uno tiene que ser parte de la iglesia, no puede uno ir aislado. ¿Se acuerdan? A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Israel era llamado precisamente a bendecir y a glorificar el nombre de Dios, pero ahora la iglesia está siendo llamada a ser luz. Pero la iglesia de alguna manera ha cambiado, la iglesia se ha tergiversado y existe una iglesia verdadera y una iglesia imitadora que parece pero que no es. ¿Sabe? Esto nos habla también de lo que dice la Biblia acerca del trigo y la cizaña. Son plantas muy parecidas, son idénticas. Lo que diferencia a la cizaña del trigo es que cuando el trigo está maduro, tiene fruto y se ladea el trigo. Pero la cizaña siempre espigada, siempre rectecita, ¿sabe? No tiene fruto. ¿Y se acuerda aquello que dijo Jesús acerca del pámpano que no lleve fruto? Será cortado y echado ¿en dónde? En el fuego. ¿Por qué? Porque no es un verdadero cristiano. Parece cristiano. Los verdaderos cristianos tenemos que dar fruto. Fruto primero en nuestra vida. Fruto primero en nuestro cambio, en nuestra forma. Porque Dios quiere que llevemos fruto y que nuestro fruto permanezca. Y Él dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que lleváis fruto, mucho fruto, y vuestro fruto permanece. Así que de alguna manera una de las características que tienen los verdaderos cristianos es que están dando fruto. ¿Sabe? Ahí en la casa de mis suegros tengo dos árboles. Uno es de limón y uno es de mango. Y el de limón no da nada de fruto, ya me estoy cansando, ¿verdad? Da flor, pero no alcanza a dar fruto. Lo riego, lo alimento, le doy buena tierra, no. Y ahí está el arbolito y no quiere dar fruto. El mango simplemente lo riego, ¿sí? Le pongo su alimento y el mango es la segunda vez que va a dar mangos. Y la verdad es que uno se pone feliz cuando uno ve que empiezan a salir las flores y que esas flores se han convertido, así están, unos manguitos chiquititos. Y uno dice, y uno dice, bueno, este sí, este no. Qué
voy a hacer con un árbol de limón que no da limones? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Pobrecito arbolito, ¿verdad? Pues sustituirlo. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo su propósito por lo cual fue creado. ¿Para qué fue creado un limonero? Para dar limones. Y si no da limones, poner otro. ¿Sabe? Esto es similar a nuestra vida. Si nosotros en nuestra vida no estamos dando frutos para Dios, entonces dirá uno, no, es que la salvación no se pierde. No, la salvación no se pierde para los que tienen la salvación. Porque algunos creen que son salvos. ¿Se acuerda? El Señor Jesucristo dijo, en los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos que me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, mas yo os diré, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y uno dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo? Si se ve que tenían poder, pero no el poder de Dios. Hicieron milagros, pero para ellos, no para Dios. Así que aquí, como vamos viendo, la iglesia es la nueva oportunidad para las bodas. Y dice el verso 10, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos, buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Se da cuenta? Allí vamos muchos a la iglesia, vamos muchos diciendo soy cristiano, pero no todos serán salvos. No es que Dios no quiera salvar a todos. Dice que el Señor no retarda su venida, sino que es paciente porque Él quiere que muchos vengan al arrepentimiento y sean salvos. Pero ¿qué pasa con estas personas que llegan a la iglesia y no dan fruto? No dan fruto. Siguen siendo las mismas personas que eran antes. ¿Sabe el versículo muy conocido de 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, y habla en presente, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, una nueva criatura es una nueva creación y es una vida nueva en Cristo, por lo tanto da fruto. ¿Sabe? Una de las cosas que decía el Señor, por ejemplo, a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te juzgaban, los que te acusaban? ¿Dónde están? Se han ido, Señor. ¿Qué le dijo? No peques, pues. Ve, pero no puedes aplicar. Ve y no pecas más. Ve y no peques más. Es decir, ni yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Lo que está diciendo es, no lo vuelvas a hacer. Cambia tu vida. Y eso quiere de nosotros una vida transformada, una vida cambiada. Y por eso decíamos en la mañana, esfuérzate en la gracia, porque el cambio requiere esfuerzo. Necesitamos esforzarnos. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a saber yo que soy un verdadero creyente? Porque permanezco en la palabra, porque permanezco en Cristo, porque doy fruto, porque mi fruto permanece. No es que hoy sí, mañana no. ¿Han visto los hermanos pasito tuntún? ¿Verdad? Un pasito para adelante y dos para atrás, ¿verdad? Avanzan una vez y retroceden dos. ¿A dónde llegan?
pues más para atrás, más para atrás, ¿verdad? Entonces venimos jugando al cristiano que puede hacer todo en el mundo, que puede jugar con fuego y no quemarse. Por eso los cristianos debemos de caracterizarnos por nuestra vida. Y detalle, no améis al mundo ni las cosas que están ¿en dónde? En el mundo. Porque si alguno ama al mundo, se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo ser amigo de Dios y amigo del mundo? No puedo. Por eso en el Apocalipsis dice con claridad, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dios no quiere a las medias tintas, no quiere el claro oscuro, no quiere el mediocre. Él quiere que nos definamos y que seamos blancos, y que seamos limpios, y que seamos puros, y que seamos verdaderos, porque eso nos va a definir. Y por ende, nuestras obras serán limpias, justas, sanas, porque estamos buscando agradar a Dios. Si estamos viviendo una vida dual, nos estamos quedando en medio y eso no le agrada a Dios. Por eso la vida cristiana es una vida de definición. ¿Somos o no somos? No es que la salvación se pierda, simple y sencillamente se es o no se es. Y puedo creer, ¿verdad? Ahora en estos días donde está muy de moda que lo que crees es lo que eres. Si tú te percibes que eres un oso panda, pues eres un oso panda, ¿verdad? Y te voy a tratar como oso panda. La verdad es que no es así. Pero de alguna forma los cristianos somos, no porque nos percibamos cristianos, sino porque vivimos como cristianos. Vivimos la palabra de Dios. Verso 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Esto se llama maquinación. Esto es satánico lo que están haciendo, porque ellos habían resuelto matarle. Verso 16. Y enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Sabe? Si Jesús decía no, enviaba a los romanos porque se oponía al pago del tributo, ¿verdad? Así que ahí se estaba echando la soga al cuello si decía que no. Si decía que sí, los judíos iban a ir contra él, porque para los judíos César era considerado enemigo de los judíos. Entonces Jesús, que conoce el pensamiento, dice el verso 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad a César, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y esto de alguna forma, diciendo: cumple con tus obligaciones como ciudadano y cumple tus obligaciones como cristiano. ¿Sabe? A veces uno se pregunta, ¿hay cosas del César? Es decir, si hablamos del César en nuestros días, es el gobierno y es el impuesto, y todos debemos pagar impuestos, ¿cierto o no? Pero después dice: dad a Dios lo que es de Dios. Y entonces ahí sí no sabemos qué es de Dios. ¿Qué es de Dios? El diezmo. ¿Qué es de Dios? Todo. ¿Qué es de Dios? Todo. De Dios son el cielo y su plenitud y todos los que en ellos hay, ¿cierto o no? Todo le pertenece a Dios. Nosotros somos administradores. Todo le pertenece a Dios.
Y nosotros tenemos el pronombre posesivo mi. Y decimos mi coche, mi computadora, mi teléfono, mi dinero, mi. Todo es nuestro. ¿Cierto o no? Debiéramos decir el coche, la computadora, el teléfono. ¿Cierto o no? Pero nosotros decimos mío. Cuando nos morimos, ¿qué es tuyo? ¿Qué te llevas? Nada. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre, desnudos volveremos a la tierra, porque polvo somos. Y estamos en este mundo como cristianos para glorificar, para honrar, para extender el reino de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? A través de la predicación de la palabra de Dios, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, lo cual nos indica que el mundo tiene un fin. Sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos, lo sabemos, pero ¿sabe qué? Seguimos con el pronombre posesivo mi. Mi casa, mi. ¿Sabe? Estamos en este mundo para honrar el nombre de nuestro Dios. Y Dios pone en nuestro corazón, porque de lo suyo recibimos y de lo suyo damos. Lo recibimos por gracia y lo damos por gracia. De alguna manera nosotros necesitamos tener en mente el hecho de estar cumpliendo no solo con el gobierno, que realmente, si somos honestos, nadie quiere pagar impuestos. La mayoría no quiere pagar impuestos y está buscando cómo evadir los impuestos. Y algunos dicen lo que está permitido no está prohibido. Y de alguna forma tratan de evitar pagar impuestos. Y la razón por la cual no se pagan los impuestos, según esto, es porque el gobierno los malgasta, porque los gobernantes se los roban, porque no están haciendo calles, no están haciendo infraestructura, no están haciendo lo correcto. Entonces los vamos a castigar y no vamos a dar diezmo. Pero dice Dios, da a César lo que es de César. Por lo tanto, el impuesto no es tuyo. El impuesto no es tuyo. ¿De quién es? De César, del gobierno. Y da a Dios lo que es de Dios. Así que de alguna manera Dios está aquí diciéndonos que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer si queremos honrar y glorificar el nombre de Dios. Ellos se maravillaron. Verso 22. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Aquel día vinieron a él los saduceos, aquellos que no creen ni en la resurrección ni en los ángeles, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano, de la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondió Jesús y les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles, los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y aquí tenemos un ejemplo drástico, que ellos se pensaron, que ellos se maquinaron, que ellos de alguna manera trabajaron para hacer esta trampa a Dios. Y parecía muy buena la trampa, pero se olvidaron de la palabra de Dios. ¿Sabe? Los testigos de Jehová, cuando a usted le dan una atalaya, o no sé cómo se llaman ahora sus libros, le van a presentar a la familia completa en el paraíso. Papá, mamá y los hijos en el paraíso. Y se ven bonitos,
los güeritos, porque los ponen güeritos, no ponen morenitos ni negritos, no, ponen güeritos a todos. Y los ponen en familia. Porque uno piensa que cuando va a llegar al cielo va a ser vida de familia. Y entonces yo voy a estar con mi esposa, con mis hijos, y nos las vamos a pasar súper bien en el cielo, porque allá no va a haber necesidad. Y vea que los niños nunca crecieron, todos tan chiquitos en sus ilustraciones. ¿Por qué? Porque ignoran las escrituras. Porque en el cielo no será así. Y cuando usted ve el cielo de la escritura, dice, y vi una gran multitud de chicos y grandes. No dice, y vi a muchas familias, porque somos una familia en el cielo. Somos hermanos, porque somos familia. Y en el cielo seguiremos siendo familia. Y a tu familia terrenal, carnal, no la verás en el cielo si no se convierte a Jesús. Y no tendrás esa relación como la tuviste aquí en la tierra. Ah, mira tía, ¿cómo estás? Qué gusto verte acá en el cielo. No, ya no es tu tía, es tu hermana. Papá, no, ya no es tu papá, ya es tu hermano. Y nos cuesta trabajo, porque somos muy pronombre posesivo, mío, mi hijo, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi. ¿Son tuyos de verdad? Cuando tú te mueres, ¿te los llevas? ¿O se quedan? ¿O ya se fueron? Pero no son nuestros. En el cielo no hay eso. Sí vamos a reconocer, ¿se acuerdan Lázaro cuando llegó allí al seno de Abraham? El que lo reconoció, ¿sabe quién era? El rico. Y dijo, Padre Abraham, le habló por su nombre, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo para que sacie mi sed, porque estoy en lugar de tormento, de fuego y azufre. Lo reconoció, nos vamos a reconocer, pero no vamos a tener ese trato de familia. Por lo menos yo no lo veo en la Escritura. Muchos piensan y creen y han vendido la idea de que usted compra terreno en el cielo, que usted compra casa en el cielo, y cuando usted muere se va al cielo a vivir con su familia. Pero eso no es real. Eso no es verdad. Yo no lo veo en la Escritura. ¿Usted sí lo ve? Somos hermanos. La familia de la iglesia permanecerá. La familia de la carne no permanecerá. Seréis como ángeles. Y sabe, los ángeles son asexuales, en el sentido de que no tienen sexo. Así que de alguna manera tenemos que saber que esto va a ser en el cielo así. Pero va a haber un gozo tan grande, que no nos va a preocupar esto que nos preocupa ahora. Realmente necesitamos saber que Dios tiene un plan perfecto, que Él no se equivoca y que de alguna manera Él quiere que nosotros cumplamos con ese plan. Oyendo la gente, dice el verso 33, se admiraban de su doctrina. ¿Sabe por qué se admiraban de su doctrina? Porque no habían escuchado algo igual a lo que Jesús predicaba. Verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Es decir, somos enemigos de partidos, es como lo que está pasando en nuestros tiempos, ¿verdad? Que los partidos que siempre han luchado uno contra otro y se han dicho de todo, ahora son amigos para derrocar a su enemigo. Así, más o menos, saduceos y fariseos eran enemigos. Estaban en constante pugna por tener los escaños del Sanedrín, del Senado judío. Pero ahora, ¿saben qué? No importa nada, hagamos una tregua en lo que matamos a Jesús, después volvemos a lo nuestro. Y eso fue lo que pasó. Malos con malos se juntaron para agredir al Hijo de Dios. Verso 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle. Fíjese, su idea era tentar a Jesús diciendo, Maestro,
¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Para ver si lo sabía. ¿Por qué le preguntaba eso si todos los judíos lo sabían? La mayoría lo sabía. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Sabe? En este pasaje no nos dice, pero este hombre se maravilló de la doctrina de Jesús. Y una de las cosas que podemos ver en esto es que verdaderamente no puedes amar a Dios si no amas a tu prójimo. No puedes honrar a Dios si no honras a tu prójimo. Porque dice: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú le amas a tu prójimo, no le insultas, no hablas mal de él, no levantas falso testimonio, no deseas su mujer o su esposo, no le haces nada indebido, porque lo amas. Así que de alguna manera, por eso Jesucristo resume la ley en estos dos mandamientos: ama a Dios y ama a tu prójimo. Si amas a tu prójimo, amas a Dios. Es la única manera de comprobar que amas a Dios, amando a tu prójimo. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves si aborreces a tu hermano a quien sí ves? Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, la Biblia es clara y dice que no estamos en la verdad. Que no estamos en la verdad. Necesitamos amar a nuestros enemigos. Y es difícil. Es muy difícil. Verso 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. No podían con el Señor. Y aquí, de alguna manera, ellos cuestionaban que Jesucristo no cumplía con los requisitos de ser el Mesías, porque ellos desconocían lo que nosotros conocemos. Decían Jesús de Nazaret. Cuando allí en Juan llaman a uno de los discípulos de Juan el Bautista y le dicen: hemos encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret. Natanael dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y obviamente los fariseos decían: ¿de Nazaret puede salir el Mesías? No, el Mesías tenía que nacer, según Miqueas 5:2, de Belén Efrata. Y tenía que nacer de una virgen, según Isaías 9:14. Tenía que nacer de una virgen. Y de alguna manera tenía que cumplir con todas las profecías que se hacían de Jesús en el Antiguo Testamento. Pero ellos desconocían que Jesús había nacido en Belén, que Jesús había nacido de la Virgen María, que Jesús cumplía todos los requisitos, porque además era del linaje de David, tanto de parte de José como de parte de María, aunque José no tuvo nada que ver en su concepción. Él cumplía con todos los requisitos que demandaba la ley de Dios. Pero ellos no lo conocían. Y a veces uno, por desconocimiento, hace cosas que no le agradan a Dios, o deja de hacer cosas que le agradan a Dios. ¿Sabe? Uno tiene que escudriñar las Escrituras y uno tiene que saber lo que tiene que hacer. Y es tu relación con Dios. Y como estés con tu relación con Dios, es como vas a poder hacer. Si tú no tienes una buena relación con Dios, no vas a poder agradar a Dios.
Vas a intentarlo, pero no vas a poder, porque necesitas estar con Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que de alguna manera, por eso necesitamos reflexionar cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra vida delante de Dios. ¿Estamos haciendo lo que Dios nos manda o estamos haciendo nuestra voluntad? Y eso es lo que tenemos que pensar. ¿Estamos haciendo lo que Dios manda o hacemos nuestra voluntad? Y entonces, si estamos haciendo nuestra voluntad, ¿cómo es que podemos decir que amamos a Dios si no estamos haciendo lo que Él nos manda? Una de las cosas con la cual se caracterizan los hijos de Dios es que en que son obedientes, en que son obedientes. Si obedecemos a Dios, somos obedientes. Si lo desobedecemos, no estamos agradando a Dios. Por lo tanto, ¿cómo podemos recibir bendición de Dios si no le obedecemos? ¿Sabe? Allí Dios le dijo a Josué, en el capítulo 1, en el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y eso es lo que nos pide Dios, que nos esforcemos para hacer la voluntad de Dios. Se requiere de esfuerzo, se requiere de voluntad, se requiere de sacrificio, agradar a Dios. Y si tú quieres agradar a Dios, necesitas esforzarte y ser valiente. Vamos a orar para concluir. Les invito a ponernos en pie. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, que moras en todo lugar, gracias Señor, porque somos tus criaturas y nos has creado para buenas obras, para que andemos en ellas. Gracias porque también hemos creído en Jesús y hemos sido convertidos en hijos tuyos a través de la adopción. Gracias Padre porque nos has puesto en el camino que es Jesús, para que demos y llevemos fruto para tu gloria y tu honra. Señor, gracias por tu palabra que es viva y eficaz, que entra en nuestro corazón y nos mueve en la voluntad a obedecerte. Señor, ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a seguir creciendo en tu gracia, en tu conocimiento, ayúdanos a seguir creciendo en tu obra para la gloria tuya. Señor, bendice a mis hermanos aquí presentes, a cada familia aquí representada, que tú, Señor, puedas ayudarles, corregirles, bendecirles, proveerles, protegerles. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendícelos, cuídalos, ayúdalos. También a aquellos que están ausentes. Habla tú a su corazón, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.